sede de poder estar en su casa. Mire, gente, probablemente hay mucha gente que quisiera estar hoy aquí o quisiera estar hoy en sus respectivas congregaciones. Sin embargo, la vida le ha dado tan duro que no han podido estar. Y eso es un anhelo para ellos estar. Amén. Aprovechemos el tiempo ahora mientras estamos vivos y tenemos un poco de salud y seamos fieles a Dios en el tiempo de estar en su casa, porque vendrán días, gente, cuando queriendo estar en la casa de Dios no vamos a poder estar, y la situación es que vivimos en un mundo de muchas complicaciones. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? Así que abra su Biblia, capítulo 6 de Efesios. A partir del verso 10 quiero conversar con ustedes acerca del título que titula esta porción bíblica, que dice la armadura de Dios. La armadura de Dios. He estado tratando en mi programa en 2 días consecutivos este tema, en breve, muy breve, pero quise hoy completarlo acá, que tampoco va a ser muy largo, pero lo que Dios nos ponga, amén, de eso hablaremos. Amén, estamos tranquilos todos, todo bien. Capítulo 6, verso del 10 hasta donde yo me pare, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Finalizo en el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiero dejar a 2 parejas jóvenes acá que oren por esta petición, por este momento, amén. Y va a ser Ángel, Alessandra y Tito y Daisy van a orar para que Dios nos ayude, amén, en este momento. Gloria a Dios. ¿Podemos? Y lo demás seguimos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. En tus manos estamos. Tú conoces los corazones de cada uno de los que Precioso, precioso. En esta hora estamos como poco a poco arriba recibiendo una palabra de parte tuya. Gloria a Dios. Que toda palabra descendida desde el cielo sea traspasada a través de los labios de nuestro pastor, Señor, para la edificación de la iglesia y para la gloria de Jesucristo. Amén, amén. Gracias, mis amados. Carlos, el micrófono número 4, un poquitito. ¿Quién está ahí? Es Angelimar Olivo. Un poquitito, amén. Gloria al Señor. La armadura de Dios. Quiero conversar, pueden sentarse, acerca de este tema en esta preciosa y gloriosa mañana. Bendecimos a la gente que se conecta con nosotros a través de las redes. Damos gloria al Señor, amén, por la bendición de poder contar con ellos y con ustedes, que regularmente después de que termina la transmisión pasa todo el tiempo, casi dura un mes en el sistema, ¿no, verdad? Y luego se va borrando, pero ustedes lo pueden compartir, amén. La armadura de Dios. No sé si usted ha estado sintiendo la opresión que hay en este tiempo en el que estamos viviendo. Una opresión terrible, amén, en todo nuestro entorno. Oímos noticias tan dolorosas que realmente afectan emocionalmente nuestros sentimientos, ¿no, verdad? Y hieren profundamente nuestras vidas y decimos qué es lo que está pasando, por qué sucede, porque hay gente
que le ha permitido al enemigo que obre de tal manera en ellos para hacer cosas que realmente son tan dolorosas y tan fuertes, amén, y que afectan realmente toda una sociedad, afectan todas nuestras sociedades, no solamente puertorriqueñas, latinoamericanas, amén, nuestras sociedades, amén, están siendo combatidas por el mal. Hay un enemigo que se ha ensañado poderosamente contra nuestra sociedad, contra nuestro mundo. Un poquito baja el micrófono, que oigo un feedback. En el mundo, y realmente, y yo creo que usted y yo sabemos que esto es una batalla muy fuerte que estamos viviendo. El enemigo se ha ensañado porque el tiempo se le acorta. La palabra de Dios dice así claramente: en la medida que el tiempo se le acorta, el enemigo arrecia la batalla, ruge más fuerte. Sin embargo, hay una esperanza gloriosa y una fortaleza de Dios para nosotros en su palabra, que si nosotros nos asimos de ella, nos aferramos a ella, vamos a poder resistir ante las embestidas fuertes, poderosas, y las mordeduras poderosas del enemigo en el tiempo en el que vivimos. Nuestra familia está siendo afectada, nuestras familias. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de todo el entorno familiar de nosotros, del país, del mundo donde vivimos, porque lo que sucede en la casa del vecino afecta al otro vecino regularmente, aunque no lo afecte directamente, pero emocionalmente lo afecta, ¿no, verdad? Usted está viviendo momentos donde la gente está, un tiempo donde hay tantas enfermedades que han ido creciendo inmensamente, como es la enfermedad del cáncer, que está abundando sobremanera en la tierra. Por donde quiera yo estoy viendo noticias de gente jóvenes, no está hablando de personas viejas, muchachos jóvenes de 20, 22 años, ahora mismo pasando por una situación difícil del cáncer. El cáncer está combatiendo fuertemente. En los últimos tiempos va a venir esto, se va el enemigo a ensañar más con la gente y la gente va a ser contaminada. Y esto es principio de dolores. Sin embargo, como le dije, la palabra de Dios tiene herramientas que nos ayudarán a nosotros a poder resistir y a poder ser preservados, ante un mundo que está, amén, en deterioro total. Cuando yo no tengo la cobertura de Dios, regularmente la cobertura que me cubre, ¿cuál es? Es la del enemigo, ¿no, verdad? Si yo no tengo a Dios, estoy expuesto a que el enemigo me cubra. Regularmente es así, aunque usted quiera decir que no, pero no hay punto neutral aquí. Aquí o está a la derecha o está a la izquierda, no hay centro en la parte espiritual. O te inclinas por servirle a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y disfrutar de la plenitud, del cuidado de Dios para ti, porque Dios cuida de los suyos, o realmente no sirve a Dios, pues sabes que hay una corriente del mal que va a tocarte, porque no va a estar cubierto bajo el abrigo de Dios, y todo aquel que está cubierto bajo el abrigo de Dios regularmente disfrutará, ¿no, verdad?, de esa bendición de tener a un Padre que tiene siempre un ángel poderoso dispuesto a defenderte en todas tus batallas. Y las batallas espirituales, la gente piensa que no, pero son las más fuertes, porque la gente piensa que el enemigo que tiene al frente es el que te combate, ese es el que tú tienes que destruir. Regularmente nuestro enemigo no tiene rostro visible. Nuestro enemigo puede utilizar herramientas visibles o seres visibles que le permitan tomar posesión de ellos para él actuar y hacerte daño a ti o hacerle daño a la sociedad. No es realmente esa persona la que nosotros tenemos que eliminar o con la que tenemos que luchar. No es esa persona, ese simplemente es una marioneta que el enemigo utiliza para afectarnos. Pero realmente el poder está detrás de ese individuo. Detrás de ese individuo está el poder. Mire, el apóstol Pablo sabía de este tiempo que íbamos a vivir. E inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Efesios, a los Éfesos, amén, a Efesios, y le escribe aquí trazándole las pautas de cómo podrán defenderse ante la embestida poderosa
del enemigo que se ha levantado como un león rugiente contra usted, contra su matrimonio, contra sus hijos, contra su familia, contra la sociedad, y que le odia a usted. Yo no sé si usted sabe que el enemigo le tiene odio a usted. ¿Lo sabe? Yo creo que algunos no lo saben. Pues ¿sabe qué? Cuando se infiltra dentro de tu casa y utiliza a uno de los miembros de la familia o del matrimonio para intranquilizar la familia, el enemigo se metió ahí. Y cuando el enemigo se mete, si yo no tengo mucho cuidado y no tengo mucha protección de Dios, el enemigo va a destruir mi familia. ¿Y sabe qué? Se mete en lo más sencillo, hasta en la comida, sentado en la mesa, comiendo, se mete el enemigo ahí. La más mínima conversación o cualquier respuesta que dé, que a veces tú crees que es inofensiva, ahí está el enemigo metiéndose. Tú le dices a fulano, ven a beberte el café, por favor, que está listo. Y él se molesta. No, espérate, que estoy haciendo algo. Y ahí esa respuesta a ti como que te molesta. Y tú dices por dentro, wow, pero yo quiero hacerle el bien a este y mira cómo me responde. O quiero hacerle el bien a ella y mira cómo me responde. ¿Ve hasta dónde se mete el enemigo? En lo más mínimo, en lo más sencillo, porque él es sigilosamente trabaja en cosas que usted cree que no va a ser dañinas. Sin embargo, cuando usted le da asiento en la mente y en el corazón, crea una bomba y una separación, de tal manera que se acuestan los dos en la cama, marido y mujer, y no quieren ni mirarse. O el marido deja que la mujer se acueste primero para que se duerma y esté roncando y se duerma para no verla ni siquiera, para ni siquiera conversar con ella. En vez de pedirse perdón y decirle, mira, lo que me hiciste no está bien, no me gustó esa forma como me respondiste, hacerlo de buena gana y de buena manera. ¿No es verdad? Hacemos esto, y es porque hay una resistencia en nosotros, amén, que regularmente nos resistimos al perdón. Nos resistimos y somos demasiado rencorosos, rencillosos, y por dentro realmente cualquier cosa nos lastima, ¿no? ¿Verdad? Y hay que tener mucho cuidado en eso. El apóstol Pablo sabía que el enemigo no trabaja de forma que usted lo puede percibir y ver. Él trabaja regularmente oculto, él trabaja sigilosamente, él utiliza herramientas que a usted quizás le llaman a la atención, pero que en el fondo cuando vas a él y la toca es algo dañino. Es algo dañino, y él pues quiere que tú entres en su proyecto de una forma que tú no te des casi ni cuenta, pero cuando ya está adentro entonces tú dices, wow, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué se me fueron los ojos así tras de esa mujer, tras de ese hombre, cuando yo no debía haber frenado mi mente? ¿Por qué le di rienda suelta a mi pensamiento, a ese pensamiento erótico que se me metió en la cabeza? ¿Por qué le di rienda suelta a esto? ¿Sabe qué? Cuando le das rienda suelta a esas cosas, regularmente van a ocasionarte una explosión interior y va a afectar tu vida. Pablo reconoce aquí y le está diciendo a la iglesia de Éfeso, y hoy nos lo dice a nosotros, que hay herramientas, armaduras de Dios para poder combatir a esos enemigos invisibles que son poderosos. Y él le llama legiones, principados, dice Pablo. Mire, por lo demás, dice Pablo, llamando después de una conversación amplia con la iglesia, le dice, mira, me falta algo para decirle a ustedes, y es lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Le dice, cualquier fortaleza que tú necesites, no la va a poder conseguir fuera del Señor. Amén. Fuera del Señor no hay fortaleza para poder resistir al enemigo. El único antídoto contra el mal, contra el enemigo, es Jesucristo, es la oración, es la fortaleza que Dios te puede dar. Humanamente, usted y yo somos frágiles, no fuimos hechos para combatir con seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no podemos cambiar el pensamiento y el corazón de la gente. La gente piensa,
y tiene sus propios pensamientos y yo no lo puedo cambiar. Mire, aunque yo quiera que cambien, aunque yo quiera que sean diferentes, y yo hago lo indecible para que sean diferentes, yo no podré cambiar su mente y su corazón. El único que puede cambiar su mente y su corazón, ¿sabe cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede cambiar. Entonces yo necesito, para yo salir airoso y victorioso de las batallas en las que el enemigo me ha metido y que yo por a veces le he permitido al enemigo y le he abierto puertas al enemigo para que se meta en casa o se meta en mi mente, y yo tengo, al darme cuenta que estoy siendo combatido espiritualmente, yo tengo que poder asirme, aferrarme a la fortaleza de Dios para poder salir victorioso y glorioso de esa prueba, de esa batalla, de esa lucha dentro del hogar, con el hijo, con el matrimonio, con los vecinos, con el compañero de trabajo. ¿Ok? La oración es la única llave que puede abrir el corazón a Dios y enviarte fortaleza para poder resistir el día malo, porque el día malo habrá de venir. Alguna gente piensa que no, y que porque yo soy cristiano no me va a llegar el día malo, pero dice la Biblia que sí, va a venir el día malo. El Salmo 20 lo dice claramente: Jehová te oye en el día de conflicto. El Dios de Jacob te defienda, porque van a venir días de conflicto. El salmista lo dice porque lo vivió. Anduvo conforme al corazón de Dios, y aún con todo eso, el hijo se levantó dentro del hogar y lo persiguió para matarlo. Right? ¿Lo entendemos? Amén, gloria a Dios. Entonces dice: fortaleceos en el Señor. Si yo quiero entonces ser un cristiano fiel, si yo quiero ser una persona que ame a Dios de verdad, yo tengo que buscar fortaleza en Dios para poder alcanzar a amar a Dios. El enemigo no va a querer que tú ames a Dios en ninguna manera. El enemigo no quiere que tú ames a Dios, que tú busques de Dios. El enemigo, al contrario, cuando te ve así elegante con esa corbata y la Biblia en la mano, mi hermano, mira, se pone como una fiera. Tú no lo ves, pero ¿sabe qué? Lo único que te defiende para que él no te destruya es el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que temen a Dios y lo defiende. Y Jehová no deja solo a sus hijos. En ningún momento Jehová te va a dejar solo. Podrás vivir momentos difíciles, pero solo no estará nunca. Si amas a Dios, si has decidido amar a Dios, si has decidido servirle a Dios, aún en medio de tu problema y aún buscándote tú el problema, Dios está ahí al lado tuyo para ayudarte y defenderte cuando clames a Él. Pero tiene que ver que tú entiendas que necesita de Él y clama a Él. Porque cuando yo clamo, cuando el niño clama, es cuando el papá se da cuenta o la mamá se da cuenta que tiene algún problema. Cuando llora, ¿no, verdad? Él no sabe hablar todavía, él no sabe ni siquiera hacer movimientos con los brazos, diciéndole que yo quiero leche, que yo quiero comida, que me duele la cabeza, que me duele el estómago, no, verdad, que tengo problemas. Él no sabe hablarlo, el bebé no sabe. Nosotros somos los bebés de Dios. De la única forma que nosotros podemos clamar a Dios en el momento es cuando necesitamos de Él. Y clamamos a Dios, pero mucha gente se resiste y no clama. Y si clama una vez, se cansa y dice: ya yo no voy a seguir orando por eso, porque yo me he hartado de clamarle a Dios y de orar, y Dios no me resuelve el problema. ¿Usted ha oído gente así? ¿Se le parece a alguien que hay gente que habla así, de esa manera? Yo voy a la iglesia siempre, yo me convertí al Señor hace un montón de años, y yo veo que fulano de tal, la gente de la calle vive bien, y yo entonces, con tantos problemas y con tantas dificultades, no te impacientes a causa de los que prosperan en su camino. No te impacientes, dice la palabra de Dios. Aférrate al Señor, porque pronto verá los impíos que aparentemente usted lo ve que crecen, que avanzan, pronto son como la hoja, la hierba verde, que al salir el sol, ¿qué pasa? Cuando la cortan se quema. No te impacientes, eres especial tesoro de Dios. Dios está de tu lado, gente. Dios no es tu enemigo.
Dios es tu compañero fiel. Aunque tú entiendes que no está bien, aunque tú entiendes que no eres perfecta ni perfecta, aunque tú entiendes que te faltan cosas por corregir, pero lo entiendes. Pero lo entiende, lo importante es que lo entiende y recurre a Dios y dice: Señor, ayúdame, no puedo. No puedo con esta batalla, Señor. ¿Qué voy a hacer, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y clama día y noche al Señor. Y Jehová te va a escuchar, inclinará su rostro y te escuchará. Amén. Y te enviará ayuda desde lo alto, dice la palabra de Dios. Entonces el poder, la fortaleza debe ser entonces aferrada y conseguida a través de ¿quién? Cristo. Es el único que le puede dar fortaleza a usted. Dios es el que le da fortaleza. Por eso Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con y en vosotros. Será tu ayudador, será tu sustentador, será tu fortaleza mientras vivas acá en la tierra. Bueno, vestido entonces, dice Pablo, que usted tiene y yo que parecerse a un militar que va a la batalla, que va a la guerra. Un militar que va a la guerra tiene que ponerse todas las indumentarias que necesita allí, porque en medio del fragor de la batalla no puede decir: ay, se me acabaron las balas, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? No, dice la palabra de Dios que tiene que vestirte de la armadura. Y aquí la palabra armadura son herramientas. Casco, tiene que usar las botas, tiene que usar un montón de cosas que usan los militares, de cosas que se ponen, herramientas que andan, que la cuchilla, que el rifle, que el revólver, que lo que sea. Tiene que ponértelo todo. El único que fue a una batalla con un gigante y fue por fe, vestido solamente con 5 piedras y una honda, fue David. Pero era porque David tenía ya una conexión tan profunda con Dios que él sabía que su armadura era Dios y que no bastaba, no necesitaba otra armadura. Rechazó la que le dio Saúl. ¿Ok? Porque esa armadura humana, la pistola que tienes en casa guardada debajo del colchón o debajo de la almohada, el palo que tienes no te sirve para nada, no te vas a cuidar. Al contrario, va a ser una herramienta que podría ser utilizada para ti en contra tuya cuando viene el enemigo. El único que puede ayudarte y defenderte cuando el enemigo llega es el Señor, si tiene su coraza. Right? No sé si me doy a entender. Bueno, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Lo que me dice a mí entonces que de la única forma que yo puedo ser un buen cristiano, un fiel hijo de Dios, es vistiéndome de su armadura. ¿Qué es la armadura que debe utilizar el cristiano? ¿Cuál es la armadura que debemos usar? La palabra de Dios lo provee. Número 1, la Biblia como regla número 1 es la primera herramienta que Dios nos ha provisto para que nosotros le conozcamos. Y de la única forma que yo puedo conocer a Dios y revestirme de esa fe es si yo leo la Biblia y conozco la Biblia. Yo tengo que leer la Biblia, conocer la Biblia, porque ahí está trazada, o para mí las normas, las reglas de vida que yo debo llevar para poder resistir cuando el enemigo viene a mí, para poder enfrentar al enemigo. Las herramientas que yo debo usar están en la palabra de Dios. Pero si yo no leo la Biblia, yo me paso la semana entera, apenas oigo lo que quizás un día prendo el radio y oigo a alguien que predica algo, o veo un Facebook, me envían un mensajito ahí, HOR, o una postalita de esas que aparecen. Hay gente que vive así, pero no, hay gente que le dedica tiempo a Dios y se arrodilla como religiosamente y coge su palabra, la palabra de Dios, y comienza a leerla. ¿Cómo yo sé que caerán 1000 a mi lado y no me pasará nada a mí si yo no leo? Eso es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es mi guía. Es la primera herramienta que yo tengo que vestirme de ella. Luego, la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo entonces que orar sin cesar.
Herramienta número 2, entonces yo leo la palabra número 1, luego entonces oro. Yo no entiendo la palabra, Señor, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Ayúdame, ábreme el intelecto. Permite que el Espíritu Santo venga a mí, me revele los misterios de la palabra. Señor, yo no entiendo esto. Oye, créelo por fe. Bienaventurados son los que creen sin haber visto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cree que todo lo que hay en la palabra de Dios, Dios lo escribió con un propósito. Yo creo la palabra de Dios de tapa a tapa. Yo creo que Dios es verdad, que su palabra es verdad, aunque hay cosas que yo no entienda de su palabra, pero yo creo que la palabra de Dios es verdad. ¿Ok? Lo que no entiendo, le digo a Dios, Señor, si tú quieres que yo lo entienda, revélamelo. Pero yo creo que todo lo que hay ahí es la palabra de Dios. ¿Right? Entonces, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí viene lo importante, el verso 12, lo interesante de esta conversación. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra de Dios ahí? Sencillamente, ¿qué es lo que te dice? Tú no tienes lucha contra carne ni sangre. ¿Quiénes son los que tienen carne y sangre? Los seres humanos. Nosotros somos los que tenemos carne y sangre. Y la palabra me dice a mí que mi lucha no es contra nosotros mismos. No es contra carne y sangre. Es contra otros seres. Esa dice que son extraterrestres. Pero la palabra de Dios dice que son seres espirituales de maldad. No son buenos, gente, no son buenos, son demonios, son legiones. Un solo ser humano registra la Biblia que tenía legiones de demonios en su cuerpo. Legiones. ¿Cómo te llamas? Legión me llama. Un solo ser humano. Usted se imagina la cantidad de demonios que hay. Triplica la nación. Triplica los 7.000 billones de personas que hay sobre la faz de la tierra. Y usted no tiene lucha contra gente. Usted tiene lucha contra seres espirituales que usted no lo conoce, que usted no sabe cómo van a actuar, que tienen la capacidad de sentarse al lado suyo en la banca de la iglesia, gente. Hasta eso hacen los seres espirituales de maldad. Y a veces en vez de usted salir de aquí gozoso y tranquilo y en paz, se molesta ante alguna expresión que dijo el que predicó o el que habló o el hermano X, porque él se sienta para perturbar la mente de la gente. Por eso es que nosotros cuando venimos a la casa de Dios debemos estar siempre a la expectativa. No tenemos que estar mirando tanto al que llegó, el que no llegó. Busque la presencia de Dios. No se ponga a pensar porque ¿dónde están los hermanos de la congregación? Por poner un ejemplo, ¿no verdad? ¿Dónde está el hermano que se sentaba el domingo al lado mío? No lo veo hoy. Mire, usted vino a la casa de Dios, usted vino a traerle a Dios una ofrenda de paz, de sacrificio, usted vino a agradecer a Dios lo que Dios ha hecho por usted. Preocúpese, la salvación es individual. Ahora, yo siempre puedo sentir pena y dolor por aquellos que no están, por aquellos que no vienen, por aquellos que no se congregan. Humanamente siento, y el Señor, por el amor que Dios pone en nosotros, sentimos compasión. Como Cristo dijo, tengo compasión por la gente, porque anda como ovejas que no tienen pastor. Andan así, errantes. Pero sepa una cosa, que su lucha no es contra contra seres humanos. Su lucha es contra principados. Dice la palabra de Dios claramente. Oye, ¿cómo se llaman? Contra potestades. Que son potestades, son cosas que tienen poder, que tienen fuerza, que pueden dañar y cautivar la mente del ser humano, oprimirla y meter en la mente de una persona un ejército poderoso para destruir familias. Al diablo no le importa los ancianos ni los niños, él lo que quiere es destruirlo todo.
Usted no ve que cómo la gente que se practica el aborto, cómo matan a un ser adentro de ese vientre, un niño que no sabe, no tiene culpa de nada de lo que pasa, y a usted el diablo se le mete en la cabeza y lo turba de tal manera que lo hace atentar contra ese bebé que no tiene culpa. En medio de una multitud, meterse una bomba y explotar una bomba para matar gente así. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién es que utiliza a esas personas para hacer eso? Se llama diablo y Satanás. Se llaman demonios. Se llaman potestades. Potestades que la posee todo aquel, mire, toda aquella persona que no tiene a Dios en el centro de su vida, está expuesto a que el enemigo lo toque. Porque si usted no tiene defensa de Dios, el enemigo lo va a tocar. Amén. Lo siento en el alma, pero tengo que decir esa verdad. Usted no me puede decir a mí que vive una vida cristiana así, a lo loco, sin fundamento. Realmente eso quiere decir que hay una potestad que le está impidiendo a usted madurar en la fe. Hay un poder que está impidiendo que usted crezca en la fe. Hay un poder que está impidiendo que usted deje aquellas cosas que usted sabe que tiene que dejar y no la ha podido dejar. Está luchando con esas cosas, contra esas cosas. Hay un poder. Son legiones. Amén. Son potestades, dice Pablo claramente. Y llama al cristiano a vestirse de la armadura de Dios, porque si no te vistes de esa armadura, puedes estar expuesto a que esas potestades te puedan azotar. Y puedan meterse en tu casa. Y puedan meterse en tu mente. Y puedan meterse en tu matrimonio. Y puedan ocupar parte de tu vida. Y puedan amarrarte de tal manera que tú quieres soltarte y no puedes. Y no puede, y quiere, y no puede. Y te vas hundiendo más, y hundiendo más, y hundiendo más. Porque no tiene fuerza humana espiritual para poder permanecer firme. El Señor nos dice en esta preciosa mañana, y me dice a mí, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque el enemigo está al acecho. Señor. Te quiere cautivar. Quiere dañarte. Quiere afectarte. Quiere destruir tu casa, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu fe. Tienes que revestirte de la armadura de Dios, buscando la palabra de Dios para que pueda resistir. ¿Sabe? El enemigo va a utilizar hasta un hermano de la fe, un cristiano, de eso que venimos a la iglesia siempre, para afectarte. Puede utilizarlo. En un momento de debilidad se le puede meter el enemigo, porque el enemigo se mete en el momento de la debilidad. Y puede afectar tu vida también. Y puede afectar el crecimiento de la iglesia. Y puede afectar el crecimiento suyo de manera particular e individual. Hasta ahí puede llegar el enemigo. ¿Usted cree que el enemigo quería cosas buenas para Job? No quería cosas buenas. Dios tuvo que detenerlo. Dios fue el que le dijo, mira, te voy a permitir que lo pruebes de la manera que tú quieres probarlo, pero sabe que ten cuidado con su alma, no le puede tocar su alma. Si Jehová no le dice eso al enemigo, el enemigo lo hubiera matado. Señor, Señor. Lo hubiera matado, lo hubiera destruido. Gente, utilizó al ser más querido que él tenía, la única esperanza que él tenía era la mujer. Tú te imaginas en medio de una situación difícil que la mujer tuya te diga una serie de cosas, o el marido tuyo te diga muérete, y te maldice porque estás harta de ti, estoy cansado de verte en esa cama ahí, y él me ha imposibilitado la vida. Hay que tener a Dios para poder tener amor y poder cuidar. Entiéndalo, eso no es fácil. Yo no he vivido esa experiencia, pero en lo que lo han vivido y sé que no es fácil, gente. No es fácil. No es fácil. Mire, pues vístase de la armadura de Dios, porque si no se viste de la armadura de Dios, un poquito de levadura leuda toda una masa. Y cuando viene a ver un chipito hoy, otro chipito mañana, y yo lo voy a dejar hoy, pero no lo puedo dejar, y mañana vuelvo y tomo, lo dejo hoy, o vuelvo y lo hago. ¿No verdad? Y retomo lo que dejé.
realmente, porque es una batalla espiritual que hay entre la carne y el espíritu. Y la carne utiliza la herramienta del enemigo. ¿Ok? Miren, entonces, miren, voy a terminar. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oiga lo que hay aquí. Hay gobernadores de la tiniebla, y cuando habla de gobernadores está hablando de demonios que tienen rango, gente. Así como en el ejército hay rangos desde raso hasta general. Así hay en el mundo espiritual también. Hay momentos en que el príncipe, el general, le dice al teniente, al capitán: mira, tienes tú que ir porque este raso no ha podido resolver el problema que yo quiero. No ha podido derribar a esa mujer, no ha podido derribar a ese hombre, no le ha podido hacer daño. Este hombre, cada vez que yo le envío un ejército de dificultades, el tipo se levanta, la tipa se levanta. Entonces envía al capitán, que tiene más sabiduría, que tiene más inteligencia. Ese es el mundo espiritual en el que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios: porque son contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Huestes. ¿Dónde se mueven las huestes? En las legiones celestes. Huestes espirituales de maldad, que es lo que hay en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Tú crees que Dios quiere verte sana o sano? ¿Tú crees que el enemigo quiere verte sano o sana? ¿Tú crees que el enemigo te quiere ver reír y estar contento con tu marido, con tu mujer, con tus hijos? ¿Tú crees que el enemigo quiere verte así? ¿Tú sabes cómo se siente contento? Cuando metes rencilla y guerra dentro de tu relación, de tu matrimonio, de tu vida, de tu casa, de tus hijos. Porque él lo que quiere es dañarte. Él lo que quiere es matarte, porque él no quiere nada de bien para ti. Él no quiere nada de bien para ti, porque ¿sabe qué? Porque él es egoísta. Es egoísta. Es perverso. Es malo. Gente, es malo. Es malo. Se rebeló contra Dios. Y si se rebeló contra quien lo creó, no se va a rebelar contra mí. Solo su gracia, la gracia de Dios me sostiene. Solo su gracia, la gracia de Dios me sostiene. Solo Él me da fuerza. Él levanta a la madre contra el hijo contra la madre. Cuando tú ves que una madre abandona a sus hijos así, cuando tú ves que una madre es capaz de satisfacer su propio ego, no importándole la vida de sus hijos, o un padre que lo hace por igual, es porque el enemigo ha tomado control, aunque usted no lo crea y crea que es natural. No es natural. Lo natural es que los hijos y los padres siempre están bien, que los matrimonios que Dios los hizo, lo hizo, amén, como Adán recibió a Eva: está el hueso de mi hueso y carne de mi carne. No la voy a golpear, no la voy a maltratar, no le voy a dar con la punta del pie, está a mi lado. Este es el hombre que Dios me dio como compañero fiel para toda la vida. Este fue el hijo que Dios me dio, este es el compañero, este es el hermano que Dios ha puesto para que junto con él trabajemos en un proyecto. Pero el enemigo no quiere que vivamos esa coinonía, esa amistad profunda con la gente y con Dios. Y va a utilizar legiones, potestades, demonios que van a perturbar la vida de la gente.
Así es que el Señor en esta mañana nos está diciendo a nosotros y a mí de manera particular, porque yo lo tomo para mí, tienes que vestirte de la armadura de Dios para que puedas resistir, para que puedas ser un buen cristiano, una buena cristiana. Revístete de la armadura de Dios, y se consigue no el día entero en el televisor, no el día entero en el teléfono, no cuando tengo tiempo nada más, tío, chequeando, chateando y mirando el teléfono, no, buscando también de rodillas la presencia de Dios, sacrificando para Dios y sacrificando por los míos. Si tu mujer está débil en la fe, ayúdala a fortalecerse en la fe, orando por ello, pidiéndole a Dios que se fortalezca. Si tu marido por igual, si tu hijo está débil en la fe, oriéntalo, no lo va a cambiar. Dile al Espíritu Santo que lo cambie. Amén. ¿Ok? Dios me lo bendiga mucho. ¿Es bueno Dios? Amén. Qué bueno Dios. Amén. ¿Es bueno Dios, no es verdad? Daisy es bueno. Sí, bueno contigo. Amén. Y con Santo ha sido Dios bueno.